Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Iniciamos la segunda semana de trabajo en el curso de Introducción a la Pedagogía. Sé que la primera semana fue un poco caótica porque han tenido muchos cambios que experimentar desde un inicio de un nuevo nivel educativo, el aislamiento social que nos ha hecho trabajar en plataforma y a través de medios virtuales, la plataforma que fue un caos, pero sobrevivimos a la primera semana y ya estamos en la segunda, así que bienvenidos, un aplauso para cada uno de ustedes que cumplió a pesar de las dificultades que tuvimos esta primera semana, cumplieron con sus trabajos y aquellos que no los invito a ponerse al corriente. Algunos de ustedes me mandaban mensajes de maestra, disculpe la molestia. Les prometo que no es ninguna molestia, para eso estamos cada uno de sus profesores en UPN para apoyarlos. Y ahorita que hablaba sobre las tareas, precisamente algunos de ustedes le atinaron justo en el clavo en una de las tareas que era las diferencias entre Educare y Educere. Si me permiten, iniciamos el tema de esta semana, que es justamente educación y pedagogía. Como les comentaba, algunos de ustedes en sus comentarios y en sus trabajos dieron justo en el blanco con decir que la educación tiene que ver con los dos términos. ¿A qué nos referimos? Educare tiene que ver con todo aquello que yo tengo innato como individuo, es decir, eso que yo ya tengo, esas habilidades, esas destrezas o eso que yo puedo aprender como individuo. Es decir, a lo mejor tú eres buenísimo cantando y ya tienes esa habilidad. No necesariamente quiere decir, por ejemplo, yo soy muy mala cantando, soy malísima, pero puedo entrenarme para no asustar a los niños pequeños cuando canto. Nunca voy a ser Adele, nunca voy a ser Yuridia, pero puedo entrenarme para eso. Y Educere tiene que ver con lo que aprendo a través de la socialización. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor la semana pasada, no entendían las instrucciones que yo les di y buscaron a un compañero o una compañera que les explicara, a lo mejor de una forma más fácil, con su propio lenguaje, las tareas a realizar? Entonces, la combinación de esos dos elementos justamente es lo que conforman a la educación, la individualización y la socialización de nuestros aprendizajes. Y es así que voy a retomar la definición de Rodríguez de educación, que nos dice que la educación es una expresión universal que gracias a ella se pueden lograr los ideales humanos y nos prepara para la vida presente y también nos prepara para la vida futura, tanto en lo individual como en lo social. ¿A qué quiere decir esto? Que la educación es lo que nos ha permitido que nosotros avancemos como sociedad, es la que nos ha ido redefiniendo como sociedad y justamente en este presente nos va construyendo los ideales y también nos prepara para vivir en los ideales de un futuro, tanto en lo individual como en lo social. Aníbal León nos dice que muchas veces nosotros confundimos dos conceptos básicos, que es educación y cultura. Si bien veíamos que la educación es la que nos prepara para la vida y es la que logra los ideales humanos, la cultura es todo aquello que nosotros creamos, nosotros seres humanos, apoyándonos en lo que la naturaleza nos ha provisto. ¿A qué nos referimos como parte de nuestra cultura? La tecnología, la religión, la ciencia, los mitos, las artes, el lenguaje, nuestras costumbres, la moral, nuestras formas de pensar y las formas de realizar las cosas, así como los simbolismos y significados. Es decir, cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro entorno, de nuestro contexto, la cultura determina nuestra forma de ser. Y nos dice Aníbal León, otra vez retomando el concepto de educación, que la educación es una condición incómoda para el ser humano.
¿A qué nos referimos con esto? Nos dice Aníbal León que nosotros somos obligados y hay coerción para que vayamos a un centro educativo. Piensen ustedes en la secundaria, esos que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana para entrar a clases a 7 de la mañana. Si ustedes hubieran podido, no se hubieran quedado mejor a dormir en lugar de irse a clases, si no hubiera sido que sus papás les decían, si no vas a la escuela, tienes que trabajar, o si no vas a la escuela, tienes que irte de la casa. Es decir, nuestros papás, o no vas a tener esto, aquello o allá. Es decir, generalmente la educación es un proceso incómodo para el ser humano. Y obviamente demanda esfuerzos conscientes, demanda disciplina, requiere trabajo y nos dice que desvelos permanentes. Es decir, ya sabemos que educación no solamente es ir a la escuela a decir presente, sino que requiere mi atención plena, requiere que realice actividades, requiere trabajo, requiere que socialice. Entonces, ¿por qué se plantea Aníbal León? A pesar de que hay ciertos animales que genéticamente son muy parecidos a nosotros, desde sus formas biológicas, químicas, psicológicas, ¿por qué nosotros somos diferentes a esos seres, a esos animales, nosotros los seres humanos? ¿Por qué somos diferentes? Si se supone que compartimos el 98 o el 99% de los genes con algunos simios, con los delfines, con algunos animales. Nos dice Aníbal León que la principal diferencia es la imposibilidad de determinar y predecir nuestra conducta, es decir, la de los seres humanos. Los animales tienen patrones de conducta muy similares unos a otros. Es decir, si nosotros molestamos a un perro, ¿qué va a suceder? Generalmente va a atacar ese perro. Pero si nosotros molestamos a un ser humano, hay una gran posibilidad, una gran gama de posibilidades de cuál va a ser la reacción de ese ser humano. Es decir, si yo voy y lo molesto, puede desde que también me ataque, la persona se retraiga, vaya y me acuse con una persona. Es decir, hay una gran cantidad de posibilidades en respecto a la conducta del ser humano, y desde el punto de vista de Aníbal León, esa es la gran diferencia entre los animales y nosotros. Y nos dice que el ser humano debe aprender usando el principio del andamiaje para adaptarse y transformar su medio y su propia historia individual. Andamiaje es, por favor, una de esas palabras que quiero que esté ahí en su glosario. El andamiaje se refiere a cómo nos ayudamos unos a otros a subir al siguiente escalón. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, ¿recuerdan cuando se aprendieron la tabla periódica en la secundaria? Y que nosotros ayudábamos a nuestro compañerito que todavía no se la sabía, lo ayudábamos a practicar. Ese es el andamiaje, cuando yo ayudo al otro a subir al siguiente escalón. Y justo a esto se refiere del ser humano. Nosotros, al nacer, no tenemos que aprender o empezar el desarrollo evolutivo del ser humano desde cero. Es decir, ya tomamos lo que hay en nuestra cultura y a partir de ahí nosotros crecemos. ¿A poco no les impresiona mucho cuando ven a esos bebitos de 2, 3 años que manejan YouTube sin saber leer, sin saber escribir? Ya pueden manejar YouTube. Déjenles cuento una anécdota que va a sacar a relucir mi edad. Hace algunos años, alrededor de yo creo que unos 20 años, mi prima tenía 2 o 3 años y era cuando se empezaban a utilizar las memorias USB y ella me dijo, pon la USB. O sea, ella apenas sabía hablar, sabía conjuntar palabras y me pidió que pusiera música de la USB. Ella no tuvo que aprender computación, no tuvo que aprender miles de cosas. Ella sabía para qué servía la USB a su edad y eso lo tomó para adaptarse y transformar su medio. Y nos dice Aníbal León, retomando ahorita que les contaba que yo no soy ni Adele ni Yuridia, nos dice, el hombre necesita aprender lo que no le es innato. Innato es una de esas palabras también que van para el glosario. ¿Qué quiere decir?
que no nacimos con ellas. Entonces nos dice, lo que no se le ha dado por nacimiento hay que aprenderlo. Y lo que sí tenemos por nacimiento, por herencia genética, hay que potencializarlo. Es decir, a lo mejor tú eres un atleta, naciste con habilidades y destrezas para jugar básquetbol. Pero si no lo potencias, pues nada más vas a ser bueno jugando en tu colonia. Pero si entrenas y lo potencias, puedes hacer una carrera deportiva a través de eso. O yo, que les decía, yo no nací, no se me dio por nacimiento tener una voz preciosa con la cual cantar, pero aprendí a modularla de cierta voz que los niños pequeños ya no lloran al escucharme. Y nos dice Aníbal León, por eso necesitamos de otros y de la cultura para garantizar nuestro tránsito por el mundo. Es decir, si hay algo que yo no traigo por nacimiento, probablemente necesito de la ayuda de otros para poder aprenderlo. Y lo que sí lo traigo, también necesito de la ayuda de otros y de la cultura, de la cultura que ya quedamos que creamos, tecnología, ideas, religión, muchas cosas para poder garantizar mi tránsito por este mundo. Y eso es el proceso educativo. Y justamente, pues, ya que hablamos de educación, hay que aterrizar en la pedagogía. Y nos dice Liscano que la pedagogía se ubica en cada espacio y en cada tiempo de la sociedad, en sus valores y principios, y su propósito es proponer cómo debería llevarse a cabo la educación, en qué condiciones y por qué. Me voy a devolver a la definición de educación. Si se acuerdan, Rodríguez nos decía que la educación es por la que logramos los ideales humanos y nos prepara para la vida. Entonces, Liscano nos dice que la pedagogía es la que nos debería de decir cómo debe de llevarse a cabo la educación, en qué condiciones y por qué. Vamos a ver otro concepto de pedagogía, el de Hernández, que es muy parecido al que veíamos de Liscano, que nos dice que la pedagogía es la disciplina que estudia todo lo necesario para saber cómo, por qué y para qué de todo lo que conlleva el proceso educativo. Es decir, cómo podemos lograr los ideales humanos y cómo nos prepararíamos para la vida. ¿Por qué llevar a cabo los ideales humanos y por qué prepararlos para la vida? ¿Y para qué tener ideales humanos y para qué prepararnos para la vida? La pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que regulan los aprendizajes en el proceso educativo. Entonces, tenemos que la pedagogía tiene como objeto de estudio a la educación. Objeto de estudio, palabra para el glosario. Objeto de estudio es aquello que nosotros vamos a examinar, que vamos a investigar, que vamos a analizar. Es decir, la formación de las personas para que puedan incorporarse a una sociedad y se logre con esto el desarrollo de la misma, por lo que articula sus fines, fundamentos y procedimientos teniendo como apoyo las ciencias humanas y sociales. Principalmente está dirigido a enseñar a los niños, pero actualmente el objeto de estudio también incluye a los adolescentes, es decir, la pedagogía no solamente trata sobre los niños, también trata sobre los adolescentes y cómo los vamos a preparar o cómo, por qué y para qué en respecto a este objeto de estudio. Y es así que vamos a aterrizar en algunas actividades para esta semana. La primera de ellas es ver este video y realizar los comentarios, ya sabemos, integrando nombre, grupo y lo que te pareció más interesante o alguna idea que quieras aportar. La segunda actividad es realizar la infografía, esa infografía que los tenía tan estresados porque en plataforma decía que era para el 13. Tenemos como fecha límite el 17.
Lo pueden hacer de forma individual o en equipo, pero todos me deben de subir a plataforma. Si lo hacen en equipo, cada uno de ustedes me tiene que subir a plataforma la infografía. Y originalmente había planteado un foro, pero lo vamos a reducir un poco a esta tarea. Van a realizar un video de la educación como objeto de estudio de la pedagogía. Hay un video en plataforma que los va a apoyar un poco para profundizar en este tema. Y la fecha límite de entrega es el 18 de septiembre. De igual forma es individual o en equipo de máximo 3 personas, pero cada uno de ustedes me tiene que entregar el trabajo en plataforma. Cuídense mucho, un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Los materiales complementarios los van a encontrar en el bloque de esta semana. Un abrazo, bye bye.